Las 4 columnas del mensaje del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. La ley nos muestra el problema. Los 10 mandamientos han mostrado el problema que tenemos ante Dios, que somos pecadores y esclavos y bajo la ira. La consecuencia es muy grave de haber desobedecido a Dios, que vamos a morir, ser juzgados y presentarnos ante Dios. ¿Hay alguna solución? Sí la hay. Ahora lo vamos a ver. Así que entiendo el problema, entiendo la consecuencia, pero ¿quién puede cambiar mi situación? ¿Quién puede solucionar mi problema? Pues yo no puedo hacerlo, entonces ¿quién en el cielo me puede cambiar mi destino del infierno al cielo? Pues mira, el versículo que has memorizado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que crea en Él, es por gracia, no se pierda, mas tenga vida eterna? Tercera columna es la solución: Cristo Jesús y su cruz. ¿Cómo va a hacerlo? ¿Por qué vino Cristo? Pues pregunta a su primo, Juan el Bautista, que cuando estaba bautizando se acercaba a Jesús y él decía: mira, el Cordero de Dios que se va a ofrecer, que va a dar su vida, que ha venido para quitar el pecado del mundo. Mira, si alguien llega a quitar el pecado, puede cambiar todo esto. Si tú no puedes pagar por tu propio pecado, lo puedes pagar, pero lo harás en el infierno. Pero para quitar el pecado necesitas un sacrificio, necesitas que Dios intervenga y que venga. Y si Cristo llega a quitar tu pecado, te prometo que Él va a quitar todo esto y cambiarlo en buena noticia. Nació de la Virgen María. El Espíritu Santo vino sobre María y ella dio a luz al Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Vivió una vida perfecta. Él sabía que había una ley, la obedeció en todo. Él tenía un libro también completamente limpio de pecado. Él vivió una vida de perfecta obediencia a Dios. Y Él vino pensando en ti. Él vino para ofrecerte una solución. Él vino para cambiar tu consecuencia. Él vino por amor a ti. Y por pura misericordia y lleno de gracia, Él llegó a este mundo para ofrecernos salvación, para salvarnos de esto, para quitar el pecado y cambiar esto. Y al vivir esta vida perfecta, ¿cómo lo hizo? Pues después de haber obedecido a Dios en todo, llega a un sitio que se llama Getsemaní. Getsemaní, prensa de aceite, era un sitio donde la noche de ser entregado por Judas Iscariote, Él estuvo allí orando. Y Él se postró sobre el cielo. Dice que postrado Él estaba orando. Oró 3 veces. Y Él tenía una petición que para mí ya pues nos abre una puerta a ver lo que Él empezó a sufrir, el precio que Él pagó para cambiar nuestra situación. ¿Qué era su petición? Su petición era: Padre, sé que todo es posible para ti. Y si quieres, puedes quitarme esta copa. Mas no lo que yo quiero, sino tú. ¿A qué copa se refería Jesús? Pues Jesús ya sabía por qué vino y el precio que tenía que pagar. Se refería a la copa de la ira de Dios sobre el pecado. Se refería al juicio de Dios sobre nuestra maldad y nuestra rebelión. Él sabía que en ese tiempo lo que estaba haciendo el Padre. El Padre estaba
entrando en la biblioteca del cielo nuestros libros y sacando todo el pecado, metiendo de alguna manera para que lo visualicemos el pecado en esta copa. Y no solo esto, pero la ira de Dios mezclado con el pecado nuestro en esta copa. Y era la copa de la ira de Dios. Y él sabía que tenía que beber la copa de la ira de Dios. Y él oraba 3 veces. Si hay otra manera de eliminar el pecado, que lo hagas, Dios. Pero si no, por amor a ti, por amor a ellos, lo haré. Y luego él dijo, consumado es, decía, lo que tú quieras. Y él se entregó a mano de los judíos, a mano de los romanos. Y muchas veces, amigos, que vemos esto y quizás nos entra un poco de risa. Y cuando pensamos en la cruz, tenemos que pensar que era un castigo. Tenemos que pensar que era un juicio. Tenemos que entender que era la ira de Dios derramada sobre el pecado tuyo y el pecado mío. Era Cristo Jesús en esa cruz, colgado en esa cruz. Y cuando Él estaba allí en esa cruz, Él tenía el libro de tu propia vida. Él tenía la muerte que te había contaminado con su veneno. Él tenía la esclavitud. Él tenía toda esa culpa. Él tenía la suciedad de tu vida. Y en esa cruz descendió la ira de Dios y la copa de la ira de Dios. Empezó a él beber la copa de la ira de Dios. Y cuando descendió esto, Padre, ¿por qué me has desamparado? Él recibiendo, molido por nuestros pecados, por sus llagas. ¿Por qué fue desamparado Cristo en la cruz? A veces la gente dice, pues realmente no fue desamparado, Dios nunca haría esto. Pero piénsatelo, el pecado nos separa. El pecado nos desampara de Dios. Y Él fue desamparado por Dios para que tú no tuvieses que ser desamparado en el día de juicio. Él bebió la copa de la ira de Dios para que tú no tuvieses que recibir la ira de Dios en el día de juicio. Lo hizo por amor. Él murió por ti para que tú no tengas que morir eternamente. Él murió por la suciedad para que tú puedas ser limpio. ¿Entendéis la idea? Que la cruz demuestra el amor de Dios. Él fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, fue enterrado y al tercer día el Espíritu Santo vino y le resucita, le hace vivir, empieza a latir su corazón, resucita, vence la muerte, vence el pecado, vence el diablo, vence el mundo. Y luego nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura y asciende al cielo. No hemos terminado aún, porque ahora vamos a mirar lo que es la buena noticia de la cruz. La buena noticia de la cruz es que si tú vienes a Cristo y crees en Él y te arrepientes, el pecado te será perdonado. El libro de tu vida, imagínate Dios hoy abriendo tu libro y viendo pecado desde el primer día hasta el día de tu muerte y Él con su sangre borrando todo pecado. Él, todos los pecados pasados, presentes, futuros, perdonado. Entonces Cristo ofrece perdón al culpable. ¿Qué hará con el culpable? La buena noticia, el evangelio, la solución, dice al culpable. Te declaro inocente, no culpable, como si nunca hubieras pecado. Eso se llama la justificación. Y Cristo nos justifica delante del Padre y dice, aunque hayas pecado 1,000,000,000 de veces,
borro todo el pecado y te declaro inocente. La inocencia de Cristo. Cristo tomó mi culpa y yo puedo recibir su inocencia. La justificación por la fe. Este sí es una buena noticia. ¿Qué más? ¿Qué más lo que está dispuesto a hacer Dios? Pues está dispuesto a declararnos inocentes y también a resucitarnos de la muerte. A hacernos vivir. Los muertos resucitan. Entonces Él aplastó la cabeza del diablo en la cruz, como fue profetizado en Génesis, y Él vence el diablo, y ese muerto, ya lo resucita. El corazón que antes no buscaba a Dios, ahora quiere buscar a Dios. El corazón que antes solo quería vivir en inmoralidad, ahora quiere vivir en santidad. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de la muerte, entra en ti. Y si tienes a Cristo, tienes la vida. Y el que no tiene a Cristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso, si tienes a Cristo, tienes la vida. Y es un nuevo nacimiento. Os es necesario nacer de nuevo. Y dice, las cosas viejas pasan. Y he aquí todos son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque la vida de Dios entra en ti y naces de nuevo. Eso se llama la regeneración. ¿Qué más hace Cristo por nosotros? Pues nos limpia. ¿Quién nos puede quitar las manchas de nuestra alma? Pues solamente Cristo Jesús. Esta ropa aquí, Él se vistió de nuestra porquería en la cruz. Y en cambio no nos deja desnudos. Nos da su ropa, su manto de justicia. Que tengo un problema, que voy a recibir una ropa nueva, pero sigo siendo esclavo. Hagámoslo. A ver si llegan más buenas noticias para mí. Soy limpio y me presento ante Dios con manto de justicia, la ropa de Dios. Pero por favor, quítame la cadena y la bola. Cristo Jesús en esa cruz rompió el poder del pecado y te puede hacer libre. Libre del diablo y del pecado. Y quita el poder del pecado y el del diablo sobre nuestra vida. ¿Sabes cuánto tiempo llevo con esa cadena en mi cuello? En esta enseñanza me duele el cuello. Y nada más quitarlo, me siento libre. Cristo te hace libre. Al que el Hijo libertare, será verdaderamente libre. Se llama la redención. La redención, la santificación, la regeneración, la justificación, la expiación. ¿Qué más nos hace Cristo? Pues nos hace amigos de Él. ¿Te puedes presentar ante Dios como su amigo y no su enemigo? Tú entregas tu guerra, tu espada a Dios y Él dice, te perdono todo. Y no solamente te hace amigo, sino te adopta a su familia y te hace hijo, te hace hija. Y no solo esto, heredero. Llegas a ser coheredero con Cristo y reinarás con Cristo. ¿Entendéis la buena noticia de donde hemos venido a lo que Él nos quiere llevar? Es una buenísima noticia. Por eso es digno de proclamar esto en los tejados, en las calles, sobre cajas rojas, en evangelismo personal, en canciones, en teatros.
de todos los medios, en todos los métodos, poder comunicar el Evangelio con sus 4 columnas. Pero una cosa más. Amado, mira, cuando Él bebió la copa de la ira, pues Él ofreció a ti, pues yo tomo tu ira y yo te regalo mi amor. Él nos ama. Y en vez de recibir ira, en el día de juicio, recibirás amor. Mi hijo amado, mi hija amada, la cruz demuestra el amor de Dios. Nos falta una columna, porque hemos visto el problema y la consecuencia, la mala noticia. Vemos aquí la buenísima noticia, pero no sabemos cómo pasar de un lado al otro. Nos falta una columna clave, una columna que desafortunadamente muchas de las iglesias han tirado, lo han eliminado de su mensaje. Y por eso mucha gente aún no han recibido esa buena noticia de la mano derecha de esta cruz, pues no han recibido aún la buena noticia. ¿Qué es la cuarta columna? ¿Cómo cerramos esta enseñanza? ¿Cómo pasamos de un lado al otro? La tercera columna, la solución. Nos queda una columna más, pero me gustaría que me comentaras, escribe abajo en los comentarios, ¿de qué te ha perdonado Cristo? ¿Cuál de estos 7 más te identificas? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuéntame tu testimonio. Y luego nos veremos en el siguiente video.